El ejercicio mini cálculo 1 nos presenta la siguiente información. Tenemos los datos de, de 3 activos. Uno es Apple, el otro es Facebook y el otro es el Tesoro. Para cada uno de esos activos nos proporcionan una serie de información. Y, por ejemplo, tenemos el beta, el activo de Apple, Facebook. En caso del bono del tesoro, pues destacar, ¿verdad?, que es un activo libre de riesgo, por tanto no tiene beta. Adicionalmente nos proporcionan el precio actual de Apple y Facebook y información sobre el rendimiento del bono del tesoro. Además, nos dan información sobre el dividendo, digamos, actual de la empresa Apple. Y también se conoce que el rendimiento histórico del S&P 500 es del 10%. Y eso es lo que nosotros asociamos con el rendimiento de mercado y que ahorita tenemos disponible para invertir $1,500,000 en esos 3 activos. Y que la intención es invertir de ese 1,500,000 el 80% en activos riesgosos. Y por una decisión, digamos, unilateral, pues se decide invertir de ese 80%, 800,000 en el activo de Apple. Entonces por ahí nos preguntan, o nos piden resolver cuál es la composición de la cartera, cuál es el rendimiento esperado según el modelo de evaluación de activos de capital o KPM, el coeficiente beta del portafolio, y además nos indican que si el precio de las acciones de Apple y de Facebook fueran estas que nos dan aquí, cuál es la rentabilidad total generada por cada acción en el último año. Y finalmente nos preguntan que cuál es la prima de riesgo del activo menos riesgoso. Esos son los datos con los que contamos del ejercicio. Y que a continuación pues vamos a explicar cómo desarrollar. Inicialmente vamos a tener que hacer un cálculo para entender un poquito el ejercicio. Recordemos que nosotros tenemos una inversión de 1,500,000 y nos dicen que ese 1,500,000, el 80% corresponde a activos riesgosos. O sea, 1,200,000. Que eso va a salir de multiplicar el monto de la inversión, que corresponde a $1,500,000, por ese 80%. Y ya tenemos datos que nos brindaron, que es que de eso de 1,200,000 que corresponde a activos riesgosos, $800,000, perdón, van a ser invertidos en Apple. Y además, bueno, la información que ya vimos sobre el beta de Apple, Facebook, el rendimiento del SP y el rendimiento del bono de tesoro. Entonces nos preguntan en el inciso A que calculemos la composición del portafolio. Entonces, de primera entrada ya conocimos que se invertirían $800,000 en la acción de Apple. Información que ya desde el enunciado nos dan. Entonces lo que nosotros deberíamos de identificar es cuánto invertimos en cada uno de los siguientes activos, que es el de Facebook y el bono del tesoro. Entonces, para calcular el monto invertido en Facebook, pues como mencionamos hace poquito, nosotros ya tenemos cuánto es el monto destinado a los activos menos riesgosos, que son 1,200,000, y que de ese 1,200,000 ya gastamos 800,000 en Apple. Entonces, es la diferencia entre el monto total invertido en activos riesgosos menos el monto de Apple. Y ese dato corresponde a $400,000. Y para sacar el monto del bono del tesoro, pues también lo hacemos por diferencia. Si tenemos en inversión total 1,500,000, nos dicen que ese 1,500,000, el 80% se invierte en activos riesgosos. Entonces la diferencia entre estos dos, entre el monto total de inversión y el monto destinado a los activos riesgosos, es lo que nosotros vamos a destinar para comprar el bono del tesoro.
Y por supuesto, pues destacar, ¿verdad? Que esos montos nos deben de cerrar con 1,500,000. Entonces, de esa forma, calcularíamos la composición del portafolio. Y por supuesto, de aquí más adelante esto nos va a servir también para, digamos, calcular pesos de esos activos en función del portafolio, la cartera total. En el inciso B nos preguntan cuál es el retorno esperado para los activos. Entonces ahí con la información que contamos, lo que vamos a hacer es calcular el retorno esperado mediante el KPM, que es este señor que tenemos aquí. Esa es la fórmula que utilizamos. Y destacar que no calculamos el bono del tesoro porque ya es información que nos la brinda. Ya el enunciado en el ejercicio nos dice cuánto es el rendimiento del bono del tesoro. Entonces, en este caso, y nosotros teniendo ya los datos de cada uno de los activos, aplicando el KPM, donde tenemos el rendimiento del activo libre de riesgo, que en este caso es el bono del tesoro, un 2%, más el resultado de multiplicar el beta por lo que todo esto internamente llamamos, ¿verdad?, la prima de mercado, o la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el activo libre de riesgo, y que es información que contenemos aquí. Y tenemos el beta igual de la empresa, en este caso Apple, y simplemente corremos, ¿verdad?, la fórmula del KPM, que en ese sentido nos daría que el rendimiento esperado de Apple mediante el KPM sería 10,80%. Lo mismo vamos a hacer para el caso de Facebook. Y lo que nos va a cambiar ahí, por supuesto, es el beta del activo, que en este caso el beta de Facebook es de 1,15, pero igual mantenemos los datos del SP500 y del bono del tesoro. Entonces, y de esa forma obtendríamos que el rendimiento esperado de Facebook mediante el KPM sería de 14%, y así estaríamos resolviendo el inciso B. Siguiendo con el ejercicio, pues en el inciso C nos piden que calculemos el beta del portafolio. Entonces, ahí va a ser importante pues determinar en primera instancia los pesos, como les mencioné hace poquito, de cada uno de los activos sobre el total del portafolio. Que ahí básicamente, ¿verdad?, es agarrar y calcular, bueno, cuánto pesa $800,000 sobre 1,500, 400 o 1,500,000, perdón, y 300 sobre 1,500,000. Y así es como obtenemos esos pesos de cada uno de esos activos. Es la fórmula, como se van calculando, los podríamos obtener. Y para calcular el beta del portafolio, pues es una ponderación entre el peso que tiene cada activo en el portafolio por el beta del activo. Y así sucesivamente. Nada más destacar que el bono del tesoro no tiene beta. Entonces, esta parte es como un 0. Y nos quedarían entonces, para calcular el beta del portafolio, estos dos elementos. Y que nos daría 0,99 como beta de portafolio. Y aquí vemos el cálculo peso por beta de los dos activos que nos quedan, que en este caso tenemos dos activos riesgosos, que son Apple y Facebook. Y en la parte final del ejercicio nos preguntan y la rentabilidad generada y que calculemos la prima de riesgo del activo menos riesgoso. Entonces, en el caso de la rentabilidad esperada, aquí vamos a traer esta formulita y tenemos en la presentación donde básicamente lo que medimos cuál es el cambio que ha tenido el activo, ¿no?, durante un periodo determinado. Como vimos ahora en el enunciado, pues tenemos el precio actual, y en el inciso
nos dicen, bueno, que considerando que el precio anterior era este señor y este otro, y además de eso nos proporcionaban el dividendo actual, que calculáramos la rentabilidad generada. De esta fórmula, lo que hay que destacar es que vean que aquí consideramos flujos de efectivos que nos pudieran generar el activo. En este caso, la acción que nos genera un flujo efectivo adicional es Apple, que nos paga un dividendo de 0.88. Entonces, aplicando esta fórmula que tenemos acá, vamos a lograr calcular la rentabilidad generada ya actual, ¿verdad? Ya no es un retorno esperado, sino de los hechos, de los acontecimientos. Ya es una rentabilidad, por decirlo así, que ha sucedido. Y sin embargo, destacar, ¿verdad? Que hasta que yo no venda la acción, queda en lo que llamamos una rentabilidad contable. Es algo que en el momento estoy manifestando una plusvalía, pero no lo estoy experimentando, igual en el caso de una pérdida. Entonces, de esta forma lograríamos ver que en el caso de Apple, la rentabilidad generada hasta, digamos, este momento es de un 29.90, considerando el flujo adicional que genera el activo, en ese sentido los dividendos. Y en el caso de Facebook, pues no hay un flujo adicional, simplemente es una ganancia expresada por la variación del precio de la acción, que se compró a $278 con 12 centavos y que supongamos que el día de hoy se está vendiendo a $341 con 88 centavos y que eso significa una variación del 22.93 y por ende esa es la rentabilidad que están generando ya. Y finalmente el inciso E pregunta por la prima de riesgo del activo, el menos riesgoso. Y aquí, bueno, esto sigue haciendo con el modelo de evaluación de activos de capital. Y en algún momento en la parte conceptual conversamos, ¿verdad?, de los diferentes componentes que nos presenta el modelo y señalamos en su momento precisamente que toda esta partecita que está acá es lo que llamamos la prima por riesgo del activo. Y eso es lo que nos están preguntando ahí, esa prima por riesgo del activo. Y en este caso dice que se lo calculemos al activo menos riesgoso. Y para hacer esa identificación, esa diferenciación, lo que vamos a utilizar es el activo que tenga menos beta de los activos riesgosos, que como hemos dicho, ahora son Facebook y Apple. Entonces, entre esos dos activos, viendo el beta de cada uno, identificamos que el activo menos riesgoso es Apple. Entonces, con esa información es que nosotros vamos a poder calcular o identificar cuál es el activo que hay que calcularle la prima del activo. Y entonces ya ahí lo que haríamos básicamente es aplicar esa formulita. Y como les dije hace poquito, esta parte, ¿no?, teniendo el beta y la información del rendimiento del mercado y el rendimiento del activo libre de riesgo, y nos daría 8.80. Y ahí pues aplicamos la formulita en ese sentido. Y así ya concluiríamos la resolución de este ejercicio.